Nada, ya terminamos de cenar, estamos esperando el postre, por lo que espero el postre tengo aquí a Ale. Ale, tú eres el dueño. El dueño. O sea, no hay nadie aquí que haga más que tú. Sí, todos los trabajadores. Yo vengo y doy la idea, vengo y doy la esencia de las cosas y lo que quiero reflejar, lo demás lo hacen los trabajadores. Ahora, Exactamente. Ale, te voy a hacer un par de preguntas. A ver, lo primero es, me dijiste fuera de cámara que vives en Miami. Sí. O sea, tu residencia es en Miami. Sí. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea de poner este tipo de lugar en La Habana? Simple, mi hermano, en los Estados Unidos, y no necesariamente en los Estados Unidos, afuera, hay tanta riqueza en cuanto a lo que es este tipo de negocios diferentes. Hay muchos negocios que aún en Cuba, por ser tan tradicionales y la visión que hay acá, hay veces que se hace más corta de lo que podemos imaginar. Entonces decidí hacerle un bar como este, es único que ahora mismo en Cuba, es un speakeasy a través de la entrada oculta, el librero y tal. Entonces fue que se manejó de esa manera, tratarlo de hacer así oculto, un speakeasy, y fue reflejado a lo que uno conoce allá y lo quiere introducirlo obviamente en el país de uno, que es este, en Cuba, que es mi país. Entonces, sin entrar en temas políticos ni nada, ¿te sientes patriota, Ale? Obvio, ¿sientes soy que cubano, amas a Cuba? Sí, a mi Cuba, a la gente de Cuba, obvio, claro que sí, lo es. Ya me otra pregunta. Esto, me dijiste empezaste en diciembre. En diciembre, el 27 de diciembre, el cumpleaños de mi madre. ¿A qué te refieres con empezar a abrir las puertas o a comenzar la renovación? No, abrimos nuestras puertas el 27 de diciembre del 2022. Ya, o sea, celebraste fin de año abriendo esto. Y celebré el cumpleaños de mi madre también acá. Lo celebramos, mi madre no estaba aquí con nosotros, pero ya este año ella va a estarlo aquí, lo va a celebrar con nosotros, y esa fue la celebración. Mi negocio se hizo en su honor. Otra pregunta es, ahora mismo se puede decir que Ley Seca es tu trabajo principal, o sea, es a lo que tú le dedicas tu día entero. Le he dedicado todo, ahora mismo he sacrificado muchas cosas en mi vida y es mi trabajo principal. ¿Y cuál es tu visión de Ley Seca? No vamos a ponerlo de aquí a un año, vamos a asumir que no va a venir otro COVID, que no va a haber nada, que todo va a ser a partir de ahora hacia arriba. ¿Cuál sería tu visión de Ley Seca para el 2025, por ejemplo, en par de años? Chico, no he pensado en eso, real, porque el día a día aquí lo he soñado, ¿sabes? He pensado, no, lo he soñado en cómo quiero ver que se vea mi lugar, que sea un lugar exitoso, desde que abre hasta que cierra, con todas sus mesas llenas, con una clientela fluida. No todo depende de mí ni del lugar, también depende de las condiciones en las que podamos estar viviendo de ahora aquí en adelante, en el 2025, en cómo va fluyendo la economía del país y tal, que es lo más importante. Por eso es que hay muchos lugares que se encuentran, hay muchas veces vacíos, porque no hay tanta fluidez ni para el cubano, ni hay tanto turismo como para llenarlo. Hay muchos lugares exquisitos y buenos, con una gastronomía espectacular. Y tú dices, coño, ¿cómo este lugar que tiene la comida tan rica, que está tan rico, y está vacío? Y las personas muchas veces se dirigen al famoso por el hecho de que es famoso el lugar. Exacto. Y no van a probar otra cosa porque todo el mundo va al famoso, y también que el famoso lo hace bien, claro, ¿sabes? Claro. Pero hay muchas cosas más que se trabaja y se hacen bien ricos los lugares, la comida, el sazón. Pero no me he visualizado qué va a pasar con Ley Seca en el 2025. Como quiero verlo yo, mi hermano, lleno, fluyendo y recogiendo dinero para atrás. Pero es así como lo quisiera ver yo. Pero una pregunta, hasta ahora Ley Seca es rentable. O sea, después de que hiciste la inversión. Desde el momento cero. Gracias a Dios, Ley Seca se paga solo. Perfecto. Desde que se abrió no ha habido la necesidad de recurrir a otro fondo, me hace falta o préstame o dame porque necesito seguir comprando. La economía tiene mucho frente. Y más en este lugar que lo abarca todo, porque como es un restaurante también, al ser un restaurante, se convierte en un bar en la noche, es un poco engorroso porque tengo que salir a lo mismo, tengo que salir a buscar botella, como tengo que salir a buscar comida, como tengo que salir a buscar una materia prima que se perdió, y es muy abarcador. Lo tenemos todo, pequeño formato, pero lo tenemos todo. Entonces, hasta ahora, Ley Seca es rentable, gracias a Dios. Complicado, pero es rentable. La última pregunta, Ale, ¿tienes en tu futuro corto o largo plazo invertir en otro lugar, poner otro tipo de formato de cafetería, de restaurante o de club nocturno? En mis sueños está. Primero hay que lograr una cosa. Hay que lograr que Ley Seca sea exitoso. No se puede estar en 10 cosas a la vez, no se puede tener 20 lugares a la vez, porque no vas a estar en ninguno. Y lo que hace es botar el dinero.
Lo primero es que Ley Seca fluya, funcione, y después que Ley Seca sea Ley Seca, como quiero que sea, entonces vamos a ver. Sí, me gusta el mundo de la discoteca, me gusta el mundo de los clubes, me gusta ese mundo y es lo que me gusta. Y obviamente el mundo de la hotelería, que es como se dice, me gusta. Y va, primero y que sea la escuela de todos nosotros y mía, principalmente para lograr dar el próximo paso. Don Nadal, un gustazo conocerte, Ceres. Nos conocíamos ya hace como un mes. Exactamente, igualmente. Me encanta tu contenido, tu página, me encanta todo, brother, y vamos para allá. Vamos, aquí estamos, para servir. Dale, brother. Gracias, hermano. Gracias, encantado. Tú eres chiquitico. Yo peso 80 kilos. Muchacho, 180 libras, Ceres. ¿Nada más? No, tú tenías más. No, 180, 280.